Vieira de la Cancillería y será moderador Félix Peña de la Fundación ICBC. De todos modos, de cada uno de ellos vamos a leerles una apretadísima síntesis de su currículum para que puedan ustedes conocerlos en profundidad. Comenzamos entonces con quien será el responsable de la moderación, Félix Peña, abogado especialista en relaciones económicas internacionales, derecho de comercio internacional e integración económica. En la actualidad es director del Instituto de Comercio Internacional de la Fundación ICBC, director de la Maestría en Relaciones Comerciales Internacionales y del Núcleo Interdisciplinario de Estudios Internacionales de la UNTREF, profesor en la Maestría de Estudios Internacionales de la UTDT, consejero y miembro de la Comisión Directiva del CARI y miembro del Evian Group Brains Trust, conferencista y participante en numerosos eventos académicos y empresarios de la Argentina y otros países. Y ya, dispuesto para comenzar, se encuentra Nelson Ilesca. Él es abogado y consultor en temas relacionados al derecho internacional y las negociaciones agroindustriales. Trabaja desde 2008 en la Fundación INAI. Ha escrito artículos y trabajos para publicaciones nacionales e internacionales sobre comercio agroindustrial, negociaciones y solución de controversias. Trabajó como consultor para el BID, el PROSAP y el IPCBA. Es profesor de la Universidad Austral, la Universidad de Belgrano, la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Me toca la grata tarea de comenzar este cuarto panel en un tema que personalmente me apasiona, un tema por el cual la institución en la cual yo trabajo, que es la Fundación INAI, vio la luz en el año 1999. Entonces, que estemos de cara a una conferencia ministerial en Buenos Aires en los próximos meses es para nosotros algo que nos gratifica mucho. Y para comenzar voy a hacer un poco de docencia, no puedo evitarlo muchas veces. Y comenzar para comentarles es el ámbito en donde se negocia y dónde se va a desarrollar la conferencia ministerial. Esto es la Organización Mundial de Comercio, un ámbito de negociación exclusivamente que nace de negociaciones, de la Ronda Uruguay, que se dedica a negociaciones y que plantea lograr la mejora en el comercio internacional por medio de precisamente negociaciones. Y el primer inicio o el primer intento de la OMC en llevar adelante una negociación post-Ronda Uruguay fue la Ronda de Doha. La Ronda de Doha, que no solo se abarcaron temas agrícolas, sino que se incluyeron cuestiones relacionadas a servicios, bienes industriales, propiedad intelectual, una agenda muy amplia que quizás hizo que la Ronda de Doha no fuera lo suficientemente fuerte o no alcanzara los consensos necesarios para poder cerrarse. Y esto es lo que sucedió en el año 2008 en Ginebra a finales de dicho año. Pero bueno, comienza un proceso de reconstrucción que empieza a ver frutos en la conferencia ministerial de Bali, esto es en el año 2013, en el cual se logra uno de los acuerdos multilaterales más importantes desde la constitución de la OMC, como fue el Acuerdo de Facilitación del Comercio. Pero también se empiezan a sembrar las semillas para que los temas de la agenda agrícola estén incluidos. Eso se ve en sus frutos en la conferencia de Nairobi, el año 2015, en los cuales se logra una decisión muy importante, sobre todo visto desde la perspectiva de los países exportadores, como es la eliminación de todas las formas de subvenciones a las exportaciones. Este es un proceso que lleva tiempo, que está desarrollándose todavía, pero que marcó un hito en la agenda agrícola en los últimos años. Y de esa forma quedó todo configurado para que comience o para que se empiece a negociar en la conferencia ministerial del diciembre próximo. Ahora, ¿qué se negocia? En agricultura principalmente los tres famosos pilares, famosos quizás para la gente que está en el tema, pero bueno, se trata de lo que es acceso a mercados, donde vemos la cuestión de los aranceles principalmente, pero también tenemos cuotas y salvaguardias. Tenemos la cuestión de competencia de las exportaciones, era lo que les comentaba recién que se resolvió en Nairobi, y tenemos la cuestión relacionada a la ayuda interna, que es donde nos vamos a enfocar en el día de hoy. ¿Por qué es importante ayuda interna? Bueno, principalmente porque es un tema que en los últimos años ha estado en la agenda y sobre todo si mencionamos y divisamos o tratamos de ver cómo los montos han aumentado en los últimos años y quiénes han sido los responsables del aumento de estos montos. Esta es una estimación de la OCDE, que son las transferencias de los consumidores y los
y los gobiernos hacia los productores, y vemos cómo los países en desarrollo, que son los que están en las líneas azules, han superado en cuanto a montos a lo que venían otorgando los países desarrollados. Esto puede verse en este slide, en el cual vemos cómo China hoy por hoy otorga el 48% de las ayudas o subsidios a la producción a nivel global. Los tres históricos subsidiadores, como son la Unión Europea, Estados Unidos y Japón, siguen otorgando montos importantes, pero en declive, si se considera el promedio 2003-2005 a 2013-2015. Y después aparecen otros jugadores a tallar en esta contienda de subsidios agrícolas. Y ahí tenemos, por ejemplo, lo que es el caso de Indonesia, y un caso que no está mencionado aquí, porque precisamente la OCDE no tiene datos sobre ese país, es la India. Un país con una producción agrícola muy importante, con una población rural muy importante y cuyos niveles de ayudas han crecido en los últimos años. Ahora, ¿hacia dónde va direccionada esta ayuda? Bueno, principalmente el arroz, y acá está la explicación de por qué China tiene un rol tan importante, y también la carne de cerdo, la carne vacuna y el resto de los productos, donde vemos que en la mayoría son productos que potencialmente Argentina y la región podrían tener un rol preponderante a nivel internacional si lográramos o por lo menos redujéramos la utilización de este tipo de ayudas o este tipo de subsidios. Y eso es lo que hicimos desde la Fundación INAI. Llevamos adelante un análisis tomando los datos de la OCDE y de AgriMonitor, que esto es una iniciativa del Banco Interamericano de Desarrollo, en los cuales tomamos este PCE que contiene todas las medidas de ayuda que contemplan los países en cuanto a herramientas, incluido lo que es acceso a mercados, pero sacamos este componente de aranceles para tratar de mensurar, medir o ver el impacto que tiene la eliminación potencial de este tipo de ayudas en nuestra región. De esta forma desarrollamos 4 escenarios. Un primer escenario que es el que estuvo mencionando Agustín durante el panel de la mañana, que es el ERAMA, es el escenario de referencia mundial y argentino para la agroindustria, que desarrolla la Fundación INAI ya hace 5 años, que es un escenario de continuación. Es ¿qué pasaría si las herramientas, las políticas, los factores de crecimiento y demás continúan de la misma forma en los próximos 10 años? Luego tomamos un segundo escenario de continuidad, pero le agregamos un shock de baja de precios, un shock en la demanda del 10%. La pregunta es ¿por qué? Bueno, la idea es que se activen o empiecen a salir a la luz aquellos programas de ayudas, sobre todo los relacionados a lo que es sostenimiento de precios, que se están utilizando mucho en muchos países, pero por el nivel actual de precios que tenemos no se han activado. Entonces, en ambos escenarios lo que hicimos fue una eliminación total de los tipos de ayudas. Somos conscientes que este es un escenario utópico, que no es realista pretender la eliminación total de un día para el otro, pero sí nos permite medir la magnitud de este tipo de ayudas y cómo impactan en la producción y en el comercio internacional. Bueno, el primer resultado que podemos ver, esto es para cereales y oleaginosas, cómo en un escenario de continuación se alcanzarían o habría compras, importaciones mundiales del orden de los 154.000 millones de dólares. Ahora, ¿qué sucede si eliminamos las ayudas? Bueno, eso aumenta, esos montos se logran elevar hacia casi 180.000 millones de dólares. Vemos como un impacto de alrededor del 16% en lo que es las importaciones. Esto se replica en un escenario de precios bajos en los cuales los montos esperados a 2025 para la importación de cereales y oleaginosas sería de 120.000 millones de dólares, los cuales se elevan a 142.000, es decir, casi un 18% más en un escenario de eliminación de estas ayudas. Ahora, vamos a ver cómo impacta en algunos de los productos de interés para la región de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Bueno, vemos cómo las carnes son protagonistas de un incremento importante, pero sobre todo lo vemos en la carne de cerdo. Ustedes recuerden que cuando inicié la presentación les mencionaba que la carne de cerdo es una de las más subsidiadas. Entonces, esta eliminación de las ayudas en la carne de cerdo permitiría a la región de estos países, estos 4 países, un aumento del orden del 25% en sus exportaciones. En el siguiente slide podemos ver cómo también hay variaciones en distintos productos, arroz, trigo, soja, incluso en azúcar. Y fíjense el caso específico de lo que es el arroz, que es el primer bol, y el trigo, en los cuales en el escenario de precios bajos, en los cuales
se activarían los subsidios de sostenimiento de precios y con la eliminación de los mismos vemos cómo crece notablemente la exportación de dichos productos en el orden del 20 y el 25%. De esta forma, lo que, por lo menos, primera conclusión que podemos abordar es las ayudas internas son importantes y son más importantes aún en escenarios de precios bajos. Ahora, ¿qué está sucediendo en el ámbito de la OMC? No me quiero adelantar demasiado porque esto ya es campo de trabajo tanto de la secretaria Bircher como del ministro Ferrer Vieira. Pero bueno, es factible llegar a algunos resultados, lograr avances en materia de ayuda interna en la próxima conferencia ministerial, pero hay que tener algunas cuestiones en cuenta que son muy importantes. En primer lugar, estamos en presencia de nuevos subsidiadores. La agenda de reducción de subsidios data de la década del 90, en los cuales las condiciones comerciales y de producción eran distintas. Hoy tenemos países como China, como India, Indonesia, Turquía, Brasil, que están otorgando ayudas y cada vez más crecientes. También es distinto el tipo de ayuda que se está otorgando. Históricamente, cuando se hablaba de los subsidios, eran subsidios acoplados o que estaban relacionadas a determinada producción. Hoy por hoy se están viendo subsidios de caja verde, que es la caja en OMC que no requiere ningún tipo de eliminación o reducción. Y ahí están, por ejemplo, notificados los seguros agrícolas en el caso de la Farm Bill de Estados Unidos. También tenemos los que son las medidas de desarrollo, los programas del 6.2, del Acuerdo de Agricultura, donde India tiene montos que rondan los 30.000 millones de dólares anuales. Y también se está utilizando mucho el componente de minimis, que es la posibilidad de otorgar ayudas distorsivas que tienen cada uno de los países sin notificar a la OMC. Estas ayudas pueden ser del torno del 5% para los países desarrollados y del 10% para los países en desarrollo del valor de su producción. O sea, tengan en cuenta que a mayor grado de producción o mayor nivel de producción, mayor es la cantidad de subsidios que pueden otorgar. Entonces, lo que se busca es que esta ayuda causante de distorsión se le establezca algún tipo de límite. Se fije algún tipo de nuevo techo, sea monetario, eventualmente, que sea fijo, o porcentual. De esta forma sería similar al de minimis. Pero hay que tener en cuenta una cuestión muy importante, que es las disciplinas de anticoncentración de subsidios. Es decir, ponemos un monto fijo total para toda la ayuda que pueden otorgar esos países. Bien, pero también pongamos un límite al subsidio específico que pueden otorgar a cada uno de los productos. Si no, todas las ayudas se redireccionan a esos productos y el impacto va a ser nulo. Y finalmente, un tema muy importante que es el de la constitución de existencias públicas para fines de seguridad alimentaria. Algunos países tienen stock públicos o compras públicas para estar preparados frente a bajones de precios a nivel internacional o escaseces de sus reservas, que también deben ser regulados de alguna forma para que las compras sean hechas a niveles o precios de mercado. Ahora, lo que nosotros vemos, y esto es una diferencia quizás respecto de Nairobi, es que hay diversas propuestas sobre ayuda interna. A esta altura del partido, durante la preparación de la conferencia de Nairobi, no había ninguna propuesta de reducción o eliminación de subsidios a la exportación. Esa propuesta apareció los días previos a la conferencia y sobre ella se construyó el consenso que permitió abordar una decisión. Bueno, ahora tenemos varias propuestas, tenemos propuestas de actores disímiles, que bueno, permiten augurar por lo menos que se pueda lograr construir un texto de negociación que pueda discutirse durante la conferencia. Hay otros temas importantes, como por ejemplo lo que es acceso a mercados. Recuerdan lo que les mencionaba sobre aranceles, una propuesta muy interesante de Perú y Paraguay para tomar en consideración este tema, por ejemplo, para la reducción de lo que son los picos arancelarios, para la eliminación del escalonamiento arancelario, esto es, el cobro de un arancel progresivamente mayor conforme el grado de elaboración que tiene el producto, lo cual primariza las exportaciones de los países. Y también hay dos cuestiones que quizás van de la mano, que son el mecanismo de salvaguardia especial, que es una propuesta de los países del G33, los importadores netos de alimentos más proteccionistas, que buscan tener algún tipo de herramienta para frenar el ingreso de exportaciones. Esto era una propuesta que viene dando vuelta hace mucho tiempo y que tiene su semejante en lo que es la salvaguardia especial para agricultura, que actualmente pueden aplicar algunos países. La idea de Rusia respecto a esta última es promover la eliminación de la misma. Ahora,
para ir dejando ya espacio al resto de las presentaciones, se ha dicho que hay 3 tipos de conferencias ministeriales. Hay que ver qué tipo de conferencia ministerial queremos para Buenos Aires. Una conferencia de siembra, en las cuales se plantan nuevos temas, se establecen nuevos tópicos a discutirse a lo largo de las conferencias que vienen. Una conferencia de cosecha, en las cuales se logran acuerdos, se alcanzan distintos consensos que permiten avanzar hacia regulación de nuevas materias, o conferencias de housekeeping, o dado que estamos en un congreso más bien agrícola, llamémoslo cobertura o puente verde, en los cuales se trata de mantener viva la institución. Bueno, nosotros creemos, desde el sector privado por lo menos, que Buenos Aires puede ser un mix de las 3. ¿Por qué? Principalmente porque se pueden establecer nuevos temas o tópicos de negociación. Vamos a tener en esta casa, como lo mencionaba el señor presidente, un evento paralelo a la conferencia ministerial en el cual van a reunirse académicos, representantes del sector público y privado, pero también negociadores, en los cuales se van a discutir estos nuevos temas. Asimismo, en temas que hoy no están en agenda, se espera que Buenos Aires pueda sembrar o plantar la semilla para establecer acuerdos futuros, por ejemplo, en acceso a mercados o aranceles. También puede ser, obviamente, y eso esperamos, una conferencia de cosecha, en los cuales se logre algún acuerdo relativo a la agricultura, esto es, ayuda interna, pero también en otros temas como subsidios a la pesca, comercio electrónico, pymes, y también, obviamente, va a ser una conferencia muy importante para que se fortalezca un sistema de comercio multilateral basado en reglas, en un contexto donde el proteccionismo parece tomar cada vez más fuerza. Las voluntades de los países es avanzar en fortalecer la OMC, sobre todo en un contexto en el cual los megaregionales o acuerdos que estaban llamados a reemplazar de cierta forma a la organización están estancados. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Illescas y convocamos ahora a quien habrá de ser el próximo disertante. Se trata de David Laborde de Bouquet. Él es doctor, investigador, miembro senior de la División de Mercados, Comercio e Instituciones y líder de